Guarajuisha, Paraguay, Teorgesa, Pema, Eduarde, Ortelladores, Cobé, Ñamberu, que se oyero viaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, Isuhai, Tuba, Chupeombo, Epora. Haikaria ubo o Juan Buete dame, Oraiteika tu grubo paira, y Julio tomo saca, Ñandebe Cristo rape, Ulape Yaiko Juan, por ahí Jupeo Ñondibe. Saludos cordiales desde la iglesia San José Esposo de la ciudad de Bicuí. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad. Damos gracias a Dios por su misericordia, por permitirnos a que una vez más podamos hablar de su reino a través de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Elevamos esta oración pidiendo por la pronta beatificación de su siervo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos acá dentro de la iglesia, justamente. Acá está la urna que contiene los restos del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Muy contento de poder estar una vez más acá en Ibicuí, dentro de esta iglesia, para llevar este testimonio de la vida de su siervo. Contentísimo y bueno, vamos a estar en breve hablando con el cura párroco, el padre Ignacio, que nos va a estar hablando acerca de los preparativos de la peregrinación al Cerro San José, que está previsto para el próximo 4 de octubre, que va a ser un día sábado. Bueno, así como lo habíamos anunciado, estamos con el padre Ignacio Espínola, cura párroco de la Iglesia San José Esposo, acá de la ciudad de Ibicuí, y vamos a hablar con el padre acerca de los preparativos para el próximo 4 de octubre, en donde vamos a realizar nuevamente la peregrinación hasta el Cerro San José. ¿Qué tal, padre? Gracias por recibirnos. Muy bien, sean bienvenidos, y estamos cerquita del icónico Cerro San José, que un día el padre Julio César Duarte Ortellado ha peregrinado allá llevando la cruz, y nosotros en memoria de él y por aumentar la espiritualidad del encuentro con Dios en la altura, el año pasado, como usted mismo también nos han acompañado para llegar hasta la cumbre del cerro. Esta vez queremos hacer una tradición cada primer sábado del mes de octubre, en torno al Día del Camino, en torno a la fiesta de San Francisco de Asís, que es patrono de la ecología. Queremos subir hasta la cruz, como la gente consagra, la cruz San José, la cruz del Cerro San José, y hay una devoción, ya llegar hasta allá, una capillita muy humilde, pero sí llegar hasta allá es una alegría, y caminar y ascender, ¿verdad?, en la espiritualidad que el mismo padre Julio César Duarte ha practicado, ha infundido en el pueblo, en los alrededores de la compañía,
y esta vez con los jóvenes y no tan jóvenes. Volveremos otra vez hasta allá para celebrar una Santa Misa y compartir un momento de espiritualidad. Para el día 4 de octubre, en hora ya temprano, tenemos que salir para llegar a tiempo. Sí, padre. Justamente lindo recuerdo, linda experiencia, mucha espiritualidad en esa peregrinación del año pasado, y acá estamos viendo nuestro Cerro San José. Ahí Iván está enfocando, desde acá podemos ver al Cerro San José. ¿Cómo está la programación, padre? Bueno, en base a la experiencia del año anterior, queremos hacer lo mismo. La organización en base de un grupo de jóvenes y de adultos para prever tanto la logística, la limpieza, la seguridad, el traslado desde el centro de Ibicuí hasta el pie del cerro, que está aquí del mismo centro donde está la iglesia, a unos 8 kilómetros, y de ahí caminar también unos cuantos kilómetros para llegar al pie del cerro y subir alrededor de los 600 metros, de manera que la organización es muy importante para prever logística, tanto agua, tanto seguridad, tanto por emergencia, algunos puestos de servicio de primeros auxilios, como también la logística para alimentación eventualmente, dado que se tiene que permanecer mucho tiempo entre subida, la celebración y volver otra vez a bajar. De manera que requerimos aquí una organización y la gente está muy dispuesta. Esa experiencia el año pasado fue muy positiva y por lo tanto estamos de vuelta en el esquema del año pasado. ¿A qué hora, mano, se va a salir acá de la iglesia? A las 5 estamos marcando, a las 5 de la mañana. Del sábado 4 de octubre. Del sábado 4 de octubre, día de San Francisco. Una coincidencia, padre. Una coincidencia porque queríamos hacer el 5 como el año pasado fue así, sí. Pero la gente dice, no, mejor que subamos el sábado ya. Por el domingo tenemos que descansar, sabemos que subir al cerro trae un poco el dolor a los músculos y permanecer un poco el momento para volver otra vez al trabajo el día lunes. Entonces domingo es un tiempo de reposo otra vez para que el cuerpo esté bien en condición. Entonces la mayoría ha pedido y ha preferido subir ya el sábado de vuelta. Y coincide esta vez con la fiesta de San Francisco, patrono de la ecología, porque al contemplar el cerro, subir al cerro, también es un momento de oración con la naturaleza, de valorar la naturaleza, hoy muy agredida y hoy muy necesaria también, de preservar, de valorar, de cuidar y ayudar a la naturaleza para que pueda volver otra vez a su exuberancia. Y eso entonces también hacemos esa coincidencia con nuestro paso por el cerro. Sí, realmente fue una experiencia hermosísima el año pasado. Entonces salimos el sábado 4 a las 5 de la mañana. ¿A qué hora más o menos empieza la escalada al cerro, padre? Y hay que pensar de aquí hasta el lugar donde está la familia, última familia, donde se tienen que dejar los vehículos. Tardamos unos 40 minutos. Después la caminada está de 3 kilómetros, una hora y tanto, porque no hay que forzar muchísimo al cuerpo, hay que dejarle reposar por un momento. Y después la subida, hay uno que sube más rápido y otro con menos, ¿verdad? Así es. Pero de todas maneras, nosotros no queremos apurar, porque hay que atender la seguridad y atender al cuerpo. Y por lo menos alrededor de las 9 de la mañana, 9:30, celebrar la misa. Y estar compartiendo ahí un tanto y después volver otra vez a bajar. La bajada sabemos que es hay que prestar mucha atención ahí, porque el cuerpo ya está en otras condiciones, los músculos no responden a veces y entonces la seguridad es lo máximo que hay que cuidar al bajar. De manera que a las 5 de la mañana la partida y la subida al cerro, seguramente 6:30, entre 7 y a las 9:30 de la Santa Misa ya en la cumbre. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte, padre. En el segundo bloque vamos a ir hablando sobre más detalles de esta peregrinación que está programada para el sábado 4 de octubre, año 2025.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paí Duarte, Hortelladores, Cobé, Ñamberú, se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape. Bueno, estamos de vuelta, estamos con el Padre Ignacio Espínola rememorando lo que fue la peregrinación, aquella subida extraordinaria hasta el Cerro San José. Padre, ¿cuál fue el comentario posterior de la gente después de esa subida, que fue una cosa extraordinaria realmente? Muchísima gente, yo al menos no esperaba esa cantidad. Sí, una cantidad enorme de gente. Nosotros cuantificamos alrededor de 400, ¿verdad? O más o menos, ¿verdad? La reacción de la gente muy diversa. En primer lugar, uno no cree que iban a subir, pero subieron, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una de las características. Segundo, una inmensa alegría de encontrarse allá. Otra característica también la cantidad enorme de jóvenes que estuvieron ahí cantando y celebrando la misa. Otra de las características era los lugareños, especialmente algunas señoras, increíblemente cómo caminan y suben rápido. Otra característica, una mujer que tenía varios hijos, y entre los hijos uno pequeñísimo, en brazos, mamando todavía también su hijo, porque prometió a la Cruz de San José, no sé, una promesa en favor del niño, y por eso también increíblemente la madre llevando en brazos un bebé. Entonces son características. Luego también la repercusión en los medios de comunicación, gracias a ustedes también en programas de Ñandeyarañe'e, el canal católico, como también la llamada que hemos tenido de Radio María de Buenos Aires, de Argentina también, que ellos difundieron con la figura y todo. También algunos medios de prensa escrita como televisiva también han hecho eco, ¿verdad? Por otro lado, hay gente que seguramente se enteraron de esto y ahora están preguntando si ellos también pueden incorporarse a esta peregrinación. Llamado peregrinación no es simplemente una aventura, porque le damos a más la aventura el componente de la fe y la razón por la que subimos. Entonces, pues, la causa del País Julio. Entonces, hay mucha gente que ya nos están preguntando si ellos pueden también incorporarse, y con mucho gusto, ¿verdad? La participación en la compañía, el apoyo logístico de la comunidad, de las instituciones también de BQI, es otra característica muy importante que tenemos en cuenta. Y agradecemos por otro lado, ¿verdad?
Sí. El procurador, que ahora ha constituido oficialmente el padre Fray Marcelo, nosotros le contamos y él también se sorprendió de la peregrinación aquella y entonces nos ha recomendado si no podríamos hacer en el camino al cerro subiendo algunas estaciones, por ejemplo del Vía Crucis, porque vamos a llegar hasta la cruz allá donde estuvo País Julio, entonces también las estaciones por lo menos y hacer ya un sendero de vía espiritual y sobre todo imitando un poco el Vía Crucis, el camino de Cristo que sube a la montaña. Entonces también esa otra repercusión muy directamente con la figura del País Julio. Qué bueno, padre, justamente la vida del padre Julio está muy presente en estos tiempos. Su presencia, las actividades en torno a la vida del padre Julio César Duarte Ortellado son muy, digamos, muy intensas, una actividad una tras otra. Novedades casi semanales estamos teniendo acerca de la vida del padre Julio. Realmente a mí me sorprendió el año pasado la cantidad de gente, padre. Yo esperaba 20, 30 personas. No pensé que tanta gente se iban a preparar y se iban no solamente a animar, subirse hasta el cerro. ¿Verdad? Yo particularmente con mi esposa habíamos dicho que no nos íbamos a subir. Entonces, pero después cuando vimos la cantidad de gente, nos entusiasmamos y los lugareños dijeron que era muy fácil la subida. Entonces nos subimos, pero nos dimos cuenta que era un sacrificio enorme. Bueno, ciertamente nosotros habíamos previsto una primera escalada, ¿verdad? Que el pie del cerro, que es un lugar hermoso, ya seguramente a los 400 metros y la gente puedan esperar allá, ¿verdad? Incluso sí, pensábamos celebrar una segunda misa ahí. Sí, pero mi gran sorpresa es que la gente que creíamos que iban a permanecer ahí en ese lugar, sin embargo ya se subieron. Y antes que nosotros llegáramos ya llega, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Que hay un entusiasmo, una mística y una energía enorme para afrontar, ¿verdad? Ese desafío de llegar a la cumbre. Esto también es algo extraordinario que pasó el año pasado. Sí, pero qué buena la idea del fray Marcelo Méndez, que es el postulador del padre Julio César en Roma. Sí. Qué buena esa idea, padre, realmente, sí, de instalar ahí algunas estaciones del Vía Crucis. Exactamente. Nosotros el año pasado también ya le planteábamos a la intendenta que se subió también en aquella ocasión. Sí, me acuerdo. Con un grupo de gente de la municipalidad. Entonces, ¿por qué no invertimos un poquitito más? No va a ser una inversión muy grande y poner la seguridad seguramente en algún lugar, algún tramo más comprometedor, más difícil se pueda trabajar, ¿verdad? Poner la seguridad en lugar de descanso un poquitito. Entonces queda un desafío, un proyecto para nosotros, esto concretar de alguna manera, de manera que la subida al cerro sea permanente, ¿verdad? Durante todo el año, ¿verdad? Porque es un lugar lindo, turísticamente también puede ser muy explotable y mucha gente quiera escalar, entonces ofrecer esa seguridad y que la gente pueda llegar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente. Eso entonces es un desafío que tenemos que hacer, un aporte a la ecología, un aporte a la gente que quiera hacer un poco el alpinismo, ¿verdad? Alpinismo paraguayo aquí al estilo de Bicuí. Qué bueno. Dado que el departamento de Paraguarí tiene muchos cerros y entonces debemos acostumbrarnos a subir un poco también. Sí, así es, padre. Yo me acuerdo aquella vez, le pedí a don Lucio, vecino del Cerro San José, que nos proveyera caballos para poder acercarnos. Yo en principio pensé, padre, que podíamos subirnos encima del caballo hasta el cerro, pero sirvió, nos fuimos hasta la vera del cerro. Pero bueno, y realmente por encima de todo está la espiritualidad, ¿verdad? Son anécdotas que uno se recuerda, ¿verdad? Le recordamos a estas señoras tan guapas que cocinaron su gallina, sopa, el cocido, en fin, tantas cosas. También los preparativos fueron extraordinarios. Sí, la solidaridad, ¿verdad? Que caracteriza un poco a la gente de la campaña y a la gente paraguaya en su generalidad, la paraguayidad. Y eso resume un poco la figura de País Julio, ¿verdad? La iglesia en el Paraguay, ¿verdad? Es la figura de muchos otros sacerdotes que está con su gente,
en la campaña, con la naturaleza, con el Evangelio, dentro de esta religiosidad cristiana tan fuerte. Todo eso se explota y se vive. Entonces eso hay que difundir, son cosas buenas, cosas que nos aproximan al Evangelio, a la vida de una autenticidad cristiana, mantener la fe viva, transmitir la fe sobre todo a los jóvenes, esa austeridad, esa solidaridad, ese esfuerzo, ese desafío en un mundo que de alguna manera quiere huirse de los sacrificios, del empeño, de alejarse de las cosas que destruye la personalidad, sobre todo del joven, de los vicios, de las drogas, del alcoholismo y otro tipo de fuga que el joven y a toda persona fácilmente le arrastra. Entonces, todo este tipo de práctica, de encuentro, de oración, de sacrificio, un poco de aventura, constituyen un momento, un espacio de crecimiento espiritual integral. Así es, Padre. Y bueno, vamos a dar un nuevo corte, Iván, para volver en breve con el Padre Ignacio Espínola. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Bueno, estamos de vuelta acá con el cura párroco de la iglesia San José de Vilcuí, hablándonos de esta peregrinación que vamos a repetir, Dios mediante, y con el auxilio del siervo de Dios, el 4 de octubre de este año. Y bueno, Padre, sentimos ese entusiasmo y la expectativa igual que la primera vez. Así mismo, ¿y por qué octubre, verdad? Yo pienso, me pregunto también, porque normalmente la gente quiere subir el día de la fiesta del Curuzuara, ¿verdad? El 3 de mayo, y aquella vez el año pasado no ha podido ser porque vino un
temporal, un mal tiempo, y era imposible subir hasta allá. Entonces se postergó. Entonces dijimos en el tiempo del novenario del País Julio, en torno un poco fecha antes del 4 de julio. Entonces para potenciar un poco este tiempo del novenario de su fiesta, pero tampoco ha podido ser otra vez por otro mal tiempo. Entonces ya dejábamos para el Día del Camino, dijimos el año pasado, para octubre. Ya va a pasar el frío y antes de entrar el verano. Entonces quedó esa fecha, ¿verdad? Y seguramente esa fecha vamos a ir manteniendo para cada año para que se convierta en una tradición. Sí. En realidad, padre, hubo muchos intentos previos para la subida del cerro. Getago ya preparaba acá que la yajata o que iba a ir a tiempo. Y bueno, la voluntad de Dios era otra, evidentemente, porque en principio fue así. A mí me habló Rubén, me habló de que él se había subido justamente con Don Lucio, y, se había subido hasta el Cerro San José. Y bueno, a mí se me despertó la curiosidad, y le dije él me contó la historia, ¿verdad? De la fe del Padre Julio, ¿verdad? Cómo fue, por qué se subió, en fin, de qué forma. Entonces le había dicho a Rubén, ya Rubén, ya Yupi, ya me dijo. Nos preparamos con Rubén, en principio íbamos a subirnos Rubén y Don Lucio, ¿no? Los lugareños. Los lugareños. Anda, y por invadir, no sé, nos preparamos 3, 4 veces. Después hablé con usted, bueno, intentamos también, hasta que finalmente salió, y salió de una manera extraordinaria cuando pensamos nosotros una subida así medio privada, con poca gente. De repente eso se hizo público, ¿verdad? Y tuvimos ese acompañamiento extraordinario de la gente. Sí, reconocemos eso, tu insistencia permanente. Vos creía que en un ratito vamos a ir a subir y bajar otra vez, ¿no? Y entonces requería, según los lugareños, hay que dedicar un tiempo, ¿verdad? Un día para esto, ¿verdad? Y bueno, y seguramente por designio de Dios, ¿verdad? Que salió esto. Y yo tengo mucha esperanza, mucha fe que vamos a ir continuando. Y va a ser una linda experiencia cada año, realizar una peregrinación en nombre del País Julio hasta la Cruz San José del Cerro, icónico de este pueblo que Ibicuí y a sus alrededores. Sí. Y por otra parte, padre, también está aumentando la esperanza en torno al proceso de canonización del Siervo de Dios, ahora que tenemos ya iniciada la fase romana. Asimismo, hay un avance muy importante, o sea, parte diocesana, recoger los datos históricos, la experiencia, los favores que el Padre Julio permanentemente está realizando a la gente, según la experiencia de muchas familias, de muchas personas. Y ahora entonces hay un escalón más, donde se debe definir canónicamente la santificación del siervo de Dios ahora. Entonces creemos que muy pronto, por disposición del Espíritu Santo, si así lo merece, como rezamos en el texto que nos preparó Monseñor Yegro, que esté con los honores del altar, como dicen, que podamos venerar ya en los altares y sea nuestro compañero permanente, nuestro país desde el cielo y nuestro santo amado, porque él amó mucho el Paraguay, por eso también un patriota, un hombre, un siervo de Dios, realmente por su pastoral, por la evangelización que ha realizado, por su humildad y por amar también a los pobres, a la gente más humilde, y por poner su sapiencia, su voluntad, su fuerza para construir este Paraguay, de los cimientos de los valores institucionales, porque él se preocupó de la educación, de la alimentación, de la fe, de la organización, a constituir aquella organización de fomento que no solamente para la ciudad de Ibicuí, sino también para el departamento de Paraguarí, llamando a los 12 pueblos y a las autoridades para diseñar una pastoral de servicios de caridad que hoy llamamos pastoral social. De manera que País Julio encierra en su personalidad y en su labor pastoral, su labor histórica, algo que debemos nosotros imitar y sobre todo continuar esta trayectoria del País Julio, y él desde el cielo seguramente va a bendecir mucho más abundantemente este Paraguay que necesita
superar dificultades de la corrupción, de los males morales y de reconstruir fuertemente el tejido social, un nuevo Paraguay, con Jesús Eucaristía como un tiempo rezaba el lema de la iglesia en el Paraguay. Y todo eso es posible con la figura del Pai Julio. Así es. Bueno, padre, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Entonces, para ir culminando, algunas acotaciones que usted quiera hacer en relación a esta programación. Bueno, y todo lo referente a la peregrinación del próximo 4 de octubre, todos aquellos que quieran sumarse y apoyar también logísticamente estamos abiertos. Queremos hacer otra vez nuestra camiseta que identifica que hemos hecho el año pasado, de manera que cada año también pueda haber un testimonio de esta peregrinación. Entonces, toda aquella persona que quieren caminar, que quieren apoyar, estamos abiertos y le vamos a recibir con mucho gusto, con mucha alegría y con mucha fe. Bueno, estamos acá en Ibicuí, en la iglesia San José Esposo. Estamos recorriendo tras las huellas del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y bueno, estamos con mucha bendición también. Nos encontramos con un grupo de personas. Ellos tienen un grupo denominado Amigos del Santísimo. Y nos va a comentar un poco la experiencia que ellos tienen. En este momento ellos están en una adoración al Santísimo y nos trae mucho también en el recuerdo al siervo de Dios, al presbítero Julio César Duarte Hortellado, que en este mismo templo se pasaba horas y horas delante del Santísimo en una profunda adoración y prácticamente en una unidad también entre él, su sacerdocio, en unidad con Cristo también sacerdote. Entonces vamos a hablar acá con las personas que están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Demasiado bien. Tu nombre, si me podés decir. Elida Portillo de Brites. Bueno, ¿le podés presentar un poco a tus compañeros y compañeras? Él es mi esposo, Claudio Brite. Ella es mi hermana Elsa Emilia Jiménez de Chávez. Ella es Virginia Altamirano y ella es Hilda de Arias. Ella es. Muy bien. Sí. ¿Me puedes hablar del grupo? Y bueno, ya hace un año, 8 meses más o menos que empezamos. Anteriormente había, pero después terminó la adoración. Y después ahora, hace un año, 8 meses, como le digo, que formamos un grupo. Somos varios. Y están entre nosotros también jóvenes. Y entonces le damos esa participación también y nos ayuda. Empezamos a hermosear, ¿verdad?, la parte del Santísimo. Y hay hermanos también que colaboran con nosotros, no solamente nosotros, sino también hemos pedido, por ejemplo, salido casa por casa a pedir una colaboración para tener, por ejemplo, nuestro ángel custodio. Sí. Y para hermosear tenemos también manteles nuevos que ponemos también. Y eso todo con la ayuda de la comunidad, que generosamente ellos donan sin ningún... sin protesta, sin nada, como le digo, generosamente dan siempre. Y los miércoles somos unos grupitos, ¿verdad?, que venimos siempre a poner en forma para la adoración del jueves. El jueves. Y acá está presente Virginia, la que siempre me acompaña también. Sí. Y adornamos, ponemos todo. ¿Por qué? Porque acá empieza la adoración a partir de las 4 de la mañana. Hay un grupo que viene a partir de las 4 de la mañana, después viene a las 5 el grupo de movimientos de cursillo de cristiandad también, y después va viniendo cada hora. Eso hemos organizado con la coordinadora también de la parroquia. Vimos, ¿verdad?, esa necesidad de que haya gente siempre en cada horario y que sean ellos los responsables.
Y cuando no estén esas personas, ellos tienen que buscar un reemplazante para que siempre haya una persona aquí ante el Señor. Entonces, de eso nos encargamos también con la coordinadora de la parroquia y siempre estamos teniendo, gracias a Dios y a Él mismo, a quien llama siempre, ¿verdad? Porque Él es el que nos llama. Así es. No es porque nosotros queremos que estamos aquí, sino porque Él nos llama. Y por eso, y nosotros gracias a Dios escuchamos su llamada y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces siempre para cada hora hay una persona responsable. Y termina esta adoración a las 6:30. A las 6:30 que hay misa y termina también el sacerdote, hace la adoración también con nosotros, con todo lo que participamos en la misa y termina ahí. Y estamos ilusionados ahora de tener una adoración perpetua. Estamos con eso. Ojalá que el Señor nos dé esa gracia, ¿verdad? Y que tengamos esa adoración perpetua. Yo sé que es un poco difícil, pero para Dios pues nada es imposible. Y si Él quiere, vamos a tener. Estamos en eso, estamos hablando con el sacerdote, incluso estamos pensando por ese lugar allá, para tener un lugar para la adoración perpetua. Y toda vez que el Señor permita y sea su voluntad, yo pienso que muy pronto debemos de tener también. Así está. Lo importante es que ya están iniciando, Sí. ya tienen un día de adoración, bueno, y ahí se va a ir sumando más personas para que en realidad puedan hacer posible esa adoración perpetua. Es muy lindo. Sí. Y tenemos hoy en día muchas capillas de adoración perpetua. Por ejemplo, yo soy de la parroquia de San Cristóbal de Asunción. Nosotros tenemos nuestra capilla de adoración perpetua. Hace unos días cumplimos 13 años de adoración perpetua. Y es muy lindo porque no hay nada mejor que la compañía de Dios. En realidad, más que compañía Él nos hace la compañía a nosotros. A nosotros, así Entonces, mismo. la gran gracia de estar ante un Dios vivo, porque eso es lo que tenemos que transmitir también a través de estos actos, ¿verdad? De estas adoraciones, transmitirle a nuestra gente, a nuestra familia, en fin, a la comunidad, de que tenemos acá en el sagrario la presencia del Dios vivo. No solamente es un pedazo de pan, no solamente una simple hostia, sino es la presencia viva que nos dice la fe. Así. Y podemos hablar con Él como cualquier otra persona. De tú a tú. Así mismo. Así mismo. Y bueno, quiero recalcar también, ¿verdad?, de que anteriormente se le desconocía mucho, ¿verdad?, porque muchos no conocen el Santísimo, ¿verdad?, pero ahora se le va conociendo más. Y a través de nuestros sacerdotes también, nosotros tenemos 51 capillas, o 55. 57 o 55. Tenemos, y casi la mayoría ya tienen su sagrario. Sagrario en cada capilla. Sí, sí. En cada capilla tienen ya su sagrario y ya se van también, tienen sus horarios también seguramente un poco antes de la misa. Todavía no tienen así, pero lo importante es que ya tienen en cada capilla su sagrario. Eso también, porque anteriormente no había ninguna capillas. Y ahora casi la mayoría están teniendo ya su sagrario, a través de nuestro sacerdote también que va promocionando. Eso también. Muy bien, vamos a aprovechar este momento entonces para hacer la oración al Santísimo. Está demasiado bien. Y nosotros estamos, bueno, y le quiero dar una anécdota nomás. Sí. Una anécdota, ¿verdad? Sí. Bueno, como yo soy la que busco quien tenga que venir a cada horario, y en este horario nosotros somos a partir de las 11 hasta la 1, estamos 2 horas hacemos. Y buscábamos personas, y como yo soy, como le dije, con la coordinadora de la parroquia, buscar personas, yo le buscaba a las personas, quien tenga que venir a las 12 del día. Porque yo tengo que venir a partir de las 11 hasta las 12. Y a partir de las 12 hasta la 1 es lo que yo buscaba a esa persona. Hasta que yo me fui a hacer un congreso, en Paraguarí hubo un congreso eucarístico, y que nos dijo el que vino a darnos, un sacerdote, que para una persona hacer adoración 1 hora es demasiado poco. Porque el mundo dice que depende de los adoradores. Y yo demasiado tuve vergüenza del Señor. Porque yo buscando y Él diciéndome, porque venía alguien y estaba 1 vez, 2 veces. O a veces venía 5 minutos, después ya se iba. Yo sí que le decía, señora,
1 hora es, decía yo, ¿verdad? Sí. Entonces yo ahí comprendí que el Señor quiere estar con nosotros a 2 horas. Hasta hoy, ese horario siempre es nuestro. No encuentro todavía otras personas. Esa anécdota nomás quiero contarle. Ustedes son los privilegiados y bendecidos. Privilegiado y bendecido seguramente, ¿verdad? Porque el Señor me decía, yo no necesito otra persona, yo necesito de ustedes. Y yo buscando, siempre buscando, hasta que entendí que Él quería estar con nosotros. Entonces, esa vez, pero tenía una vergüenza del Señor, porque yo buscando y Él que no me hacía encontrar, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Y entonces estamos muy contentos de estar 2 horas. Y hacemos así nuestra adoración. Nuestra adoración, 1 hora, nosotros hacemos en silencio. Totalmente en silencio. ¿Saben por qué? Porque vienen otras gentes que también vienen y rezan. Y si nosotros estamos rezando fuerte, entonces esa persona no puede concentrarse tan bien. Entonces decidimos con mi esposo, ¿verdad? De quedarnos 1 hora en silencio. Y después cuando se vaya, porque a partir de la 1 hasta las 12, pues no está nadie, estamos nosotros nomás. Entonces sí, ahí rezamos las oraciones, cantamos y todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero 1 hora hacemos en silencio. En ti confío, Señor. Espero en ti, Jesús mío, porque eres mi Dios que me has creado para el cielo. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque todo lo he recibido de tu bondad, solo lo malo es mío. En ti confío, Señor. En ti, Señor. Espero en ti, porque eres mi Redentor. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque eres mi hermano y me has comunicado tu filiación divina. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque eres mi abogado y tú intercedes por mí ante Dios Padre. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque eres mi intercesor constante en la Eucaristía. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque me has conquistado el cielo con tu pasión y muerte. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque reparas mis deudas. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque eres el verdadero tesoro de las almas. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque eres tan bueno que me mandas que confíe en ti. En ti confío, Señor. Espero en ti, porque siempre me atiendes y me consuelas, y nunca has defraudado mi esperanza. En ti confío, Señor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos llegando al final de esta programación. Damos gracias a Dios por acompañarnos, por permitirnos llevar su mensaje a través del testimonio de vida de muchas personas que han conocido a través de los testimonios del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Agradecemos también a la Santísima Virgen María por cubrirnos con su manto celestial y al siervo de Dios, al presbítero Julio César, por interceder también por nosotros. Cerramos esta programación acá desde la iglesia San José Esposo de la ciudad de Bicuí, donde están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César, en estas urnas. Pedimos al siervo de Dios que también ruegue por el Paraguay, por todas las familias paraguayas, para que tengamos una renovación espiritual, una renovación social. Le presentamos al siervo de Dios, a todos los enfermos que confían en Dios y que también piden su intercesión para que ellos encuentren la salud espiritual y la salud corporal. Pedimos también por el pan de cada día para todas las familias de nuestro país. Nos veremos en un próximo programa, si así lo permite nuestro Dios,
el Todopoderoso y Omnipotente, con el auxilio de la Santísima Virgen María y el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado.